por un lado eso, por otro lado les recuerdo que en el chat está también el link en donde aparece la pizarra que vamos a empezar a trabajar en el día de hoy, ¿verdad? Y primero, para no empezar así de una, un segundito que esto de 11, aquí, vamos a empezar haciendo un recorderis, que fue lo último que trabajamos y que queremos hacer en el día de hoy. Bueno, les recuerdo que en la última semana del mes de abril, que fue que nos vimos, el 26 o del 19 al 23 más bien, estábamos trabajando, miércoles empezó a llover, así que si me quedo sin señal ya saben qué pasó. Bien, decíamos que ahí estábamos empezando a trabajar ejercicios gráficos de densidad. Un segundito, voy más atrás. Esto lo trabajábamos gráficamente, analizábamos aquí cuál era la sustancia que tenía más masa, cuál tenía menos, cuál tenía más densidad y demás. Esa comparación la hicimos de manera analítica, teniendo en cuenta las dos consideraciones de menor que o mayor que, y establecimos que podíamos decir lo mismo de dos maneras diferentes. Si establecimos un menor que, pues puede haber la condición de un mayor que, ¿cierto? Ahí hicimos varias comparaciones. Luego pasamos a cómo demostramos la gráfica de unas relaciones directas o inversamente proporcionales. Según la matemática, ahí asumimos que toda relación directa, por ejemplo, entre masa con densidad, me establecía una línea recta que no pasara por el punto de origen 0, 0. La razón de esto, para que no pase por el punto 0, 0, es que si pasa por el punto 0, 0, estoy asumiendo que no hay masa. Y si no hay masa, no hay densidad. Y si no hay masa ni densidad, entonces no hay materia. Y química tiene como centro de estudio la materia, sus propiedades, sus cambios y demás. Por eso no puede pasar por el punto 0, 0 la línea que me relaciona la relación directamente proporcional entre masa y densidad, o densidad y masa. Pero no me daba la misma gráfica cuando comparábamos volumen con masa. Al comparar volumen con masa, vamos a ir un poquitico atrás. Si yo quiero comparar dos magnitudes, las coloco como si fuesen factores o fracciones, masa sobre 1 y volumen sobre 1. Si yo estimo conveniente que la masa y el volumen son inversamente proporcionales, entonces lo inverso de B sobre 1 es 1 sobre B. Por eso lo inverso siempre será 1 sobre tal cosa, en ese caso, con respecto a la masa y el volumen. Matemáticas me dice que toda relación inversamente proporcional, por ejemplo, masa-volumen, por ejemplo, volumen y presión, que son inversamente proporcionales, esa gráfica me va a dar siempre la misma figura, que era una línea curva, o como llaman los matemáticos, una hipérbole opuesta al punto de origen, lo cual me indica la relación inversa entre masa y volumen. Pero también, seamos nosotros en ese momento, me la pueden presentar de otra manera. Me la pueden presentar como una línea recta, pero opuesta al punto de origen. Cualquiera de las dos denominaciones es correcta, siempre y cuando estemos relacionando masa con volumen, ¿cierto? Eso era a nivel gráfico. Luego les comentaba, pero no solamente puede ser a nivel gráfico, también puede ser a nivel matemático. Entonces, resolvimos algunos ejercicios, como por ejemplo, calcular la densidad de un pedazo de madera. Me daban las dimensiones: 10.5 centímetros, 800 milímetros o 1.5 metros, cuya masa es de 100 gramos. Como me preguntaban densidad, pues yo simplemente utilizo la fórmula de densidad, que es masa con respecto al volumen. Pero notábamos que aquí no me aparecía el volumen como tal, pero me aparecían tres dimensiones. Y yo recuerdo que para hallar el volumen de un pedazo de madera rectangular, entonces yo puedo multiplicar largo por ancho por alto.
¿cierto? Largo por ancho por alto. Pero la matemática me dice que para poder multiplicar, las tres unidades deben quedar o deben estar en la misma expresión. Entonces convenimos en convertir los milímetros a centímetros y los metros a centímetros. O sea, tendríamos que hacer dos conversiones. Una vez tuviésemos esas dos conversiones, la multiplicaba por 10.5 para obtener los centímetros cúbicos que requeríamos y así poder utilizar la fórmula de densidad. ¿Lo hicimos? Sí, lo hicimos. Míralo. Recordando que un metro tiene 100 centímetros, que un centímetro tiene 10 milímetros. Hicimos las conversiones, multiplicamos los volúmenes entre sí para hallar el volumen de la madera, que era lo que definimos aquí como B sub M, y encontrábamos 126.000 centímetros. Profe. Señor. Usted está compartiendo pantalla. Bueno, como les compartí en el chat la pizarra, yo asumo que usted inmediatamente comprueba si la pizarra los deja o no los deja entrar, pero no importa, vamos a compartirlo acá desde la pizarra principal. Listo. Entonces, encontrábamos este número, 126.000 centímetros cúbicos. Ya tendríamos ahí el volumen. Como la masa me la daba el ejercicio, simplemente dividimos la densidad de la madera para calcular 100 gramos entre 126.000 centímetros cúbicos. Y nos dio como resultado 7,93. En ese momento nosotros dijimos, pero bueno, ¿ese número qué significa? Ese número será que me indica que la madera va a ir al fondo, o la madera se queda en la mitad del agua, o la madera está encima del agua. Bueno, entonces nosotros comparábamos ese dato con el dato de la densidad del agua líquida. Y podríamos concluir que como la densidad de esta madera es inferior a 1, mira que el exponente es negativo, aquí lo que hicimos fue convertirlo a una notación decimal, pues concluimos que la madera flota, ¿cierto? Porque no nos vamos a contentar solo con saber el resultado y ya. ¿Qué me quiere decir ese resultado? Como estamos hablando de densidad. Y también resolvimos cuando me preguntaban que determináramos la masa, despejábamos la masa de la fórmula, multiplicábamos densidad por volumen, recordando que en un litro hay 1000 centímetros cúbicos, hicimos la conversión y listo. Multiplicamos masa, densidad por volumen, pero resulta que para complementar esto no nos podemos quedar con saber calcular las fórmulas o despejar las fórmulas o hacer las gráficas. Resulta que la materia está cambiando permanentemente porque la materia no es estática. Hoy, como complemento a eso, vamos a empezar a trabajar los cambios materiales, independientemente que la materia sea sólida, que sea líquida o que sea gas. Por ejemplo, voy a colocarles aquí una imagen. Bueno, esta no vale porque estamos trabajando con 11, pero igual. Por ejemplo, esto lo observamos casi que constantemente y no prestamos atención. Vamos a mirar esta imagen que es lo suficientemente clara. Vamos a darle aquí para observarla con más detalle. Vamos a una tienda o en nuestra y observamos que después de cierto tiempo esa botella empieza aparentemente a sudar. Aparentemente empieza a sudar la botella. Y no nos detenemos a pensar por qué se forman estas gotas de agua por fuera del envase. O si mi mamá nos regala un poquito de jugo, a mediodía nos echa ahí un poquito de hielo, notamos que siempre el vaso por fuera empieza a sudar. O los vidrios empiezan a empañar, sobre todo ahorita que está lloviendo, o ahorita en invierno. ¿Por qué se empañan los vidrios? Esos son cambios que están sucediendo en el ambiente, pero que no le prestamos la suficiente atención. Por ejemplo, ¿de dónde viene esta agua? Entonces nos toca pensar.
Lo que sucede es que por fuera de este recipiente la temperatura es más alta, ¿verdad? La temperatura es más alta. Y como en la atmósfera, me dicen los profesores de biología, en el aire, que es un ejemplo de solución, porque ahí yo no puedo ver los componentes, como tampoco puedo ver los componentes que hay en un perfume, o en un desodorante, o en una gaseosa, o en una papita frita, esa que consumimos de la tienda, ¿cierto? Con sabores artificiales y todas esas cosas. Yo no puedo ver a simple vista dónde están esos componentes porque son soluciones. El agua o el vapor de agua hace parte de nuestra atmósfera, y ese choque de temperaturas, la alta que está por fuera con la baja que ofrece este recipiente, me genera la formación de el agua líquida. Se condensa el agua, pero a mí no me interesa tanto que usted sepa cómo se llama ese cambio de estado, sino por qué sucede, debido a qué sucede como complemento de densidad. Entonces, en la materia pueden suceder hasta 3 tipos de cambios materiales. Uno de ellos se llaman cambios físicos. Otros se llaman cambios químicos. Y hay un tercer escenario, que son los cambios nucleares. Ejemplo, vamos a colocarlo, a ver un segundito, a ver si el internet me apoya, me sirve. Un segundito. Hablan de cambios nucleares, por ejemplo. Esta imagen que data de por allá hace muchísimo tiempo. Todavía se presentan algunas manifestaciones de radiaciones en esos sitios. Imagínate todo eso, lo que sucedió en Hiroshima, Nagasaki. Un cambio nuclear, una energía tan altísima, que a este hongo se le llama el hongo de la muerte. Cayó e inmediatamente a su impacto me generó muchísima energía, y esa energía devastó zonas enteras, personas, animales, contaminó ríos, en fin, ¿cierto? Un problema político se convirtió en un problema ecológico y en un problema ambiental, un problema de humanismo. El humanismo se pierde en las guerras. Ahí lo que impera es que un país, entre comillas, gane, pero las guerras no tienen ni ganadores ni vencedores. Siempre hay una pérdida humana, se pierde capital, se pierde desarrollo, se pierde equilibrio social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos cambios nucleares son cambios muy profundos, basados en la estructura interna del átomo, que también vamos a ver más adelante. Hablar de electrones, de protones, de neutrones, de la energía que puede generar el átomo. Cambios nucleares altamente poderosísimos. Esto data de mucho tiempo. Hoy día hay bombas mucho más fuertes que la atómica, por allá de Hiroshima, Nagasaki, ¿cierto? Muchas bombas más fuertes que esta. Hay una tecnología militar superior a la que había en ese momento, y los países gastan muchísimo dinero para defenderse supuestamente de otros, ¿verdad? Comprando armamentos, aviones, en fin, ¿cierto? Según su Producto Interno Bruto. ¿Por qué hablamos de eso? Porque precisamente la materia cambia a nivel nuclear, si tiene que ver con la energía almacenada en el átomo. Pero hay otros cambios mucho más notorios que no me desencadenan problemas y que yo los puedo entender con hechos cotidianos. Son los cambios físicos. Esos cambios físicos que nosotros vamos a ver y que los globalizamos aquí en este esquema que vamos a explicar ahorita, siempre se lograrán si nosotros modificamos temperatura. Por ejemplo, si en mi casa no hay filtro para consumir agua de muy buena calidad, entonces mi mamá usa
los fogones para hervir el agua. Lava su caldero, su recipiente, y ahí echa la cantidad de agua que ella quiera procesar, somete eso a calentamiento. ¿Sí ves? Prende el fogón, como decimos nosotros aquí en la sabana. Si no prende el fogón, pues se le olvidó a mi mamá, o esa tarea me la encomendó y resulta que estábamos pasando el partido y se me olvidó, coloqué la olla, pero se me olvidó prender ese detallito. Se me olvidó prender el fogón, pues yo no voy a desencadenar ningún cambio allí. No voy a generar ningún cambio. Si la temperatura cambia, las partículas empiezan a chocar, como diría la señora Carmen de física, con mayor frecuencia. Y al chocar con mayor frecuencia, eso me genera una fuerza entre ellas con respecto también a las paredes del recipiente. Pensemos en una olla a presión. Mi mamá coloca la olla a presión con todas las cosas dentro, la somete a calentamiento, y después de cierto momento, de cierto tiempo, cuando la temperatura empieza a ser mayor, se escucha un sonido específico en la olla a presión. ¿Ese sonido de dónde viene? Pues de que parte del agua que está almacenado allí dentro cambió de estado, se volvió gaseosa. Esos gases empiezan a chocar entre ellos, las partículas empiezan a chocar entre ellas allá adentro y van a tener que salir por algún lugar, porque de no hacerlo, pues esa olla a presión revienta y se convierte en una situación muy difícil en la cocina, ¿verdad? Entonces, esa presión es la frecuencia con que las partículas chocan entre sí, la fuerza. Chocan entre ellas contra las paredes y son las que van a empezar a mover la válvula esa en la olla a presión, por colocarles un ejemplo. Si eso es cierto, entonces la partícula se mueve con una mayor velocidad, y eso en física se llama como energía cinética, el movimiento de las partículas. Si sometemos a calentamiento algo, yo sé, no necesito ir al laboratorio para saberlo, yo no puedo agarrar ese caldero con las manos limpias, o no puedo agarrar el sartén por la parte de abajo, obviamente, ni puedo meter un trinche en el interruptor o en el enchufe, ni puedo meter una moneda en el enchufe porque sé lo que va a pasar. Eso no necesita ninguna demostración. Energía cinética, movimiento de partículas. En cambio, entiendo que cuando las cosas se caen, por ejemplo, cuando estábamos allá en el Antonio Lenis presencial, y era la época del mango, bendito palito ese, se caían los mangos maduros, se caen los mangos maduros y ¡puf! Me genera un sonido característico, ¿verdad? Si el mango estaba por allá en la parte más alta y cae, mientras más duro sea el golpe, pues voy a entender yo que más maduro estaba el mango, ¿cierto? Se cae de cierta altura. ¿Y por qué suena? Porque tiene materia, ocupa un lugar en el espacio, en ese momento es más denso que, y por eso va a ir abajo. Energía potencial. Entonces, estas modificaciones son los que en realidad me desencadenan que los cambios físicos sucedan. Ejemplo de cambio físico, que yo doble una hoja a la mitad. Ejemplo de cambio físico, que con la tijera corto un pedazo de tela. Ejemplo de cambio físico, que se rompa un vidrio. Ejemplo de cambio físico, que yo congele una bolsa con agua. Ejemplo de cambio físico, que yo descongele el boli, se me descongeló el boli, cambio físico. Pero si yo veo que la reja de mi casa está oxidada, ya eso no es físico, ya estaría aquí, pero vamos a tocar también, y aquí vamos a explicar también qué sucede. Por ahora y por hoy vamos a referirnos a estos señores, los cambios físicos, que es este esquema que tenemos acá. Sé que de pronto en biología ya lo han visto, pero de pronto desde este punto de vista no lo habían relacionado. ¿En qué sentido? La materia usualmente se presenta de tres maneras, no son las únicas. Ejemplo de algo que no aparezca aquí, la superficie del Sol. ¿En qué estado se encuentra eso en la superficie del Sol? ¿En qué estado se encuentra el interior de una célula? Que el profe en biología nada de plasma, nada de citoplasma. ¿En qué estado se encuentra eso? ¿En qué estado está la gelatina que consumo en la casa? Sabor a manzana, sabor a limón, sabor a fresa.
cómo se prepara una gelatina y por qué la gelatina, antes de tener esa forma que tiene, necesita agua, necesita calentar el agua, y la gelatina no es inicialmente en ese estado, adquiere ese estado cuando se somete a temperatura baja. ¿Por qué tiene que ser así? Y si saco esa gelatina de allá y se me descongela, pues va a ser totalmente líquida, ¿cierto? Líquida, pero el estado gelatinoso no es ni sólido ni es líquido, es un gel, gelatina. ¿Sí ve? Gelatina. Plasma es otro estado material que no aparece acá. Aquí están los más comunes. Entonces la materia o es líquida, pensemos en el agua, o es sólida, un pedazo de hielo, o es gaseosa. Cuando destapo la olla del agua hirviendo, ese vapor que sale es un gas. O cuando también presiono lo que uno le llama aquí en la sabana la mechera y veo cierto contenido líquido, pero por encima de ese líquido también se almacena cierto contenido de gas al destapar una botella, o lo que veíamos ahorita aquí de agua. Me dice que hay 1 litro, pero después hasta donde llega el volumen del líquido, eso está almacenado por un gas. Por eso al abrir una botella de gaseosa y me la venden líquida, voy a la tienda y me la venden líquida de 1,5 litros, de 2 litros, de 3 litros, y me la venden líquida. ¿Y por qué les digo gas? Porque es que hay gases combinados en ese líquido. Bueno, y eso es otra cosa. Pero bueno, eso lo explicaremos también en grado 11, Dios mediante. ¿Qué sucede con el líquido? Para que el líquido se convierta en sólido, eso no es inmediatamente, a no ser que estemos por allá en la Antártida y veamos allí los 3 estados materiales, el agua, el hielo y el gas, que sería la atmósfera. Para que eso suceda, para que el líquido se congele, precisamente hay un tiempo, y ese tiempo es lo que no me dicen aquí. Aparentemente te dicen, no, de líquido pasa a sólido y ya, y se llama solidificación. Sí, pero ¿qué sucede con el proceso para que eso se dé? Entonces yo tengo que pensar, si voy a congelar hielo, antes debe estar líquido, claro, mire, antes debe estar líquido. ¿Y qué le pasa con el tiempo a ese líquido? Entonces, con el tiempo a ese líquido, la temperatura se le disminuye, no es que por eso se mete en la nevera. La temperatura va a disminuir. Si la temperatura disminuye, las partículas se mueven con mayor energía o con menor energía, se mueven más rápido o se mueven menos. Cuando la temperatura baja, pues si se van congelando las cosas es porque las partículas se mueven más lentamente, entonces la presión entre ellas disminuye. De líquido a sólido, porque de sólido a líquido es otra cosa. Ahorita explicamos qué pasa ahí. Si la presión disminuye, entonces las partículas se mueven, por eso se congelan, se mueven más lentamente. Entonces la cinética, que es el movimiento, disminuye. Y al disminuir, están más quietas. Y al estar más quietas, entonces la energía potencial es mayor. Volvemos a encontrar aquí magnitudes directas y magnitudes de energía potencial. Perdón, es un P, se me olvidó escribir la P. Volvemos a encontrar aquí magnitudes que mientras unas aumentan, las otras disminuyen. Por ejemplo, esta flecha va hacia abajo, igual que esta flecha, igual que esta flecha. Matemáticamente, como van en el mismo sentido, son directamente proporcionales. Pero si usted me compara cualquiera de estas 3 magnitudes, para esto hay una fórmula, más adelante diremos cuál es, 1 medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Para esto hay una fórmula, masa por gravedad terrestre por altura. Si me comparas, estas 2 van en sentido contrario, mientras una baja, la otra sube, o al revés, mientras esta sube, la otra baja. Entonces la relación aquí es inversamente proporcional. Claro, por eso las partículas al congelarse se congelan
Y al congelarse, los espacios que habían disminuyen y me forman un sólido. Y en el sólido las partículas no se mueven tanto como en el líquido. Por eso las baldosas o la cerámica de mi casa tienen entre cerámica y cerámica poco espacio entre ellas. Colocando ese ejemplo cotidiano, poco espacio entre ellas. Y cuando se me derrama el agua, me genera una corriente, un chorro de agua. La baldosa no se mueve es el agua, porque el agua tiende a ser un líquido en ese caso y le llamaremos fluido. De pronto en física ya han empezado a utilizar esos términos, fluido, de líquido a sólido, con el paso del tiempo. Después de 40 minutos ya el boli está listo, no antes, o después de 1 hora. Hombre, eso todavía no se ha congelado. Espérate, todavía no, le hace falta. Si le hace falta, el proceso no ha terminado. Pero resulta que se fue la luz y soy el dueño de una heladería. ¿Con qué trabaja el dueño de una heladería? Pues con helados. Y los helados, ¿cómo tienen que estar? Siempre congelados. Y para estar congelados, ¿cómo tienen que estar? Con temperatura baja. Y eso lo hace, ¿qué? Una nevera o un enfriador. Si se va la luz por muchos días, por muchas horas, ese producto que yo tengo allí se pierde, se descongela. Y al descongelarse es porque la temperatura, en lugar de bajar, sube. Por eso, para que el sólido vuelva a ser líquido, el agua líquida o el agua sólida sigue siendo agua, porque es un cambio físico. Más adelante diremos que en los cambios físicos no hay alteración material. Por ejemplo, se partió una botella de vidrio o un recipiente, un vaso de la cocina. Se hace añicos. Cada partecita de ese vidrio sigue siendo igual al resto. Lo que cambió fue la forma, la apariencia, pero sigue siendo vidrio. Si rompo un pedazo de papel en 4 partes, cada parte tiene exactamente la misma composición del resto. Lo que cambió fue la forma. Por eso es un cambio físico. Si al sólido se le suministra temperatura alta, progresivamente, ese cambio se llama fusión o derretimiento, dicen aquí. Funde. Por eso es que nosotros observamos, por ejemplo, que los soldadores, cuando se daña la reja de la casa o la puerta, etcétera, siempre llevan unas barras especiales para eso, para soldar, y utilizan siempre metales para soldar metales. Ellos no van a utilizar gomita de esa sencilla o cinta pegante, porque eso no va a servir, ¿verdad? Ya sabemos eso. Entonces, ¿cómo hace el sólido para volverse líquido? Sí al sólido, porque al líquido no le vamos a cambiar nada. Fíjate que aquí está encima de la flake de este proceso. Al sólido, entonces yo le aumentaré la temperatura. Ya la flecha va hacia arriba. Si aumenta la temperatura, las partículas se mueven más rápido. Cinética va hacia arriba. Si la cinética va hacia arriba, entonces la presión aumenta. Se van a chocar más rápidamente entre sí porque los espacios son mayores en el líquido que en el sólido. Y por último, si los espacios son mayores, entonces la energía potencial en la fusión disminuye. Disminuye porque la cinética aumentó. Son inversamente proporcionales. Yo no puedo estar moviéndome quieto a la vez. Si me muevo, más cinética tengo y menos potencial poseo. Si estoy quieto, tengo altísima potencial y escasa cinética. No pueden estar en la misma dimensión las dos. Entonces, fíjate que como puede el líquido pasar a sólido, el sólido puede pasar a líquido. Ya analizamos este cambio. Ejemplo de congelamiento de los polos. ¿Por qué los polos se descongelan? Por el aumento progresivo de la temperatura terrestre.
¿Y por qué aumenta la temperatura terrestre? Por el incremento industrial, por los desechos de los gases, por la combustión de los vehículos, ¿sí ves? Por la deforestación que hay. Eso no es ningún invento chino, como decía el ilustre presidente de Estados Unidos. Eso no es ningún invento de los chinos o que no sucede en la realidad. Cerrarme a esa visión es no ser coherente con la realidad científica. Por eso se están descongelando los polos. Y eso será peligroso. Peligroso no, peligrosísimo. Porque las zonas costeras, ¿qué van a hacer? Pues van a sucumbir. Porque el volumen de agua en el océano aumenta. Aumenta. ¿Cierto? Pero si el sólido pasa a gas, ya aquí el ejemplo es mucho más categórico. Voy a ver si lo consigo aquí. Si me ayuda el internet. Me quedan 4 minuticos. Vamos a ver si lo consigo aquí. ¿Qué le llamamos a eso? Aromatizantes en pastas. Vamos a mirar qué me sale aquí. Listo. Todos nosotros conocemos estas cositas que nos venden para que mi casa, el baño, el closet, la habitación huela delicioso, y los compramos de diferentes marcas, colores, olores y demás. Esto es sólido a temperatura ambiente, pero con el paso del tiempo, fíjate, no es de una, con el paso del tiempo, 15 días, un mes, 2 meses, con el paso del tiempo, ese aromatizante se evaporó, se fue, no se me convirtió en líquido. O sea que el closet entonces me va a quedar con tremenda corriente de agua allí. No, para nada. ¿Para dónde se fue eso? ¿Qué pasó? Era sólido, pero se convirtió en gas. Facilito, se convirtió en gas. A ese proceso de sólido a gas se le llama sublimación. Fíjate que de sólido a gas no tiene por qué pasar por líquido. Ese aromatizante no pasa por líquido, pasa directo a gas. Por eso percibo el olor, el aroma, día a día, que va siendo menos cuando se va acabando, obvio. Al principio delicioso, porque hay bastante, está bien concentrado. Pero para que este sólido se convierta en gas, en el proceso opera que la temperatura tiene que ser alta, que el movimiento de las partículas tiene que ser superior, mayor, que la presión también tiene que ser mayor. Y si la presión es mayor, pues la potencial es baja. La potencial será baja. ¿Cierto? La potencial será baja. Seguimos en la misma conclusión. ¿Cuál? Por eso te las coloqué aquí en la info. La cinética es alta, la potencial es baja. De sólido a gas. Si ocurre lo contrario, supongamos que me mudé y compré esto hace poquito, reciente. Entonces, los envuelvo, ¿cierto? O no los saco del recipiente donde me los venden, dejo allí y los conservo. Se cristalizan, dice aquí. Se cristalizan. De gas pasa a sólido directamente, sin pasar por líquido, que es el proceso contrario. ¿Puede ser de una? No, con el paso del tiempo. Y ese tiempo opera porque entonces, para que el gas se convierta a sólido, la temperatura en el gas baja. Si eso sucede, la presión también baja. Si eso sucede, el movimiento de las partículas también baja. Claro, no es que en el sólido no hay casi espacio entre las partículas para moverse.
En cambio, la potencial aumenta. La potencial aumenta. ¿Cómo se llama el cambio de estado? Perdón, cristalización, pero eso es lo de menos, saberme el nombre. Lo que me interesa es que yo relacione como temperatura, ya yo sé convertir de un grado al otro. Sé interpretar si la temperatura es alta o qué significa una temperatura negativa. Sé cuál es el punto de congelación del agua, congelación del agua. Sé cuál es el punto de ebullición del agua. Y eso me hace diferenciar un líquido de un gas. Para que el líquido pase a gas, con esto terminamos, no alcanzamos a hacer lo demás. Para que el líquido pase a gas también es con el paso del tiempo. Lo que decíamos de la estufa en la casa. Si no someto a calentamiento el líquido, este cambio no sucede. Entonces, todo esto, temperatura aumenta, cinética aumenta, presión aumenta, pero la potencial baja en el líquido. Si la temperatura aumenta, la potencial disminuye. O al revés, si la potencial aumenta, la temperatura disminuye. Vaporización, o lo que vimos al principio. ¿Por qué se forman las gotas de agua por fuera de la botella? Porque se condensa el vapor de agua que hay presente en nuestra atmósfera. Porque la temperatura en el gas baja, la presión baja, la cinética baja y la potencial aumenta de gas a líquido. Entonces, esta interconversión, de los cambios físicos los notamos a diario, pero no le prestamos la suficiente atención. O lo que el profe de biología me habla como los ciclos biogeoquímicos. El ciclo del agua. Para que ocurra el ciclo del agua, la temperatura tiene que ser alta para que ocurra la vaporización, ¿verdad? O ebullición. Bueno, me pasé 2 minuticos. Les agradezco mucho por su tiempo. En la próxima clase, que es el día jueves a segunda hora, volvemos a necesitar calculadora porque hay que mirar, bueno, profe, ¿por qué aumenta la cinética? Hay que decir la fórmula, hay que calcular algunos ejercicios que vamos a proponer acá. Vale, se cuidan, por favor, que Dios me los siga bendiciendo y protegiendo. Nos vemos entonces el día jueves.